Listo. Bendito y alabado es el nombre de Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Padre celestial, Padre bueno, Padre amado, Padre misericordioso. Gracias, Señor, por la oportunidad de esta apertura de este altar, a través del cual nosotros en las redes queremos llevar tu palabra, Señor, y que esta palabra sea un aliciente para cada uno de esos creyentes, donde su fe pueda ser fortalecida por el conocimiento de tu verdad, esa verdad que tú has dejado para nosotros como una comisión para que la llevemos a las naciones. Padre Santo, gracias por escogernos, porque tú eres quien ha puesto en nosotros la voluntad de querer hacer las cosas que a ti te agradan, Señor. Tú eres quien dice de nosotros que somos ministros competentes de un nuevo pacto y te creemos, Señor, y por tanto estamos aquí para servir, Señor, porque hemos dicho, heme aquí, Padre Santo, para bendecir a tu pueblo a la vez que también nosotros somos bendecidos, Padre Santo. Gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad y sabemos que tu presencia está aquí y ahora trabajando con cada uno de nosotros, con nuestra hermana Laura, que hoy vamos a estar empezando lo que es un libro muy importante, el libro escrito por Pablo a los Efesios. Ese es el libro que es la reina de las epístolas, porque es un libro que contiene un anhelo del apóstol Pablo en que el pueblo entendiera su unidad con Cristo Jesús. Vamos a estar hablando de la introducción de lo que significa este libro y que cada uno de nosotros también entendamos esa intención de Pablo, porque era la intención del Espíritu de que nosotros valoremos a partir de estas enseñanzas lo importante que somos nosotros como pueblo de Dios en el conocimiento que Él quiere que nosotros obtengamos. Bendiciones, amados, bendición Laura, la Sisa, quien tiene a bien llevarnos por el camino de la verdad del Señor. Bendiciones, amada Laura. Dios te bendice. Amén, amén, amén. Dios le bendiga abundantemente. Agradecida con el Señor una vez más de esta oportunidad de vida, primeramente, y oportunidad de poder hablar de su palabra, de lo importante que nos ha resultado a nosotros poder ministrar esta palabra, tanto para nuestro crecimiento y consolidación, así como para el crecimiento y la consolidación de cada una de las personas que nos escuchan. Porque uno de los mandatos principales del Señor es que permanezcamos en su palabra, que podamos estar firmes en la palabra, porque si nosotros nos mantenemos en la palabra, en el conocimiento de estas verdades, pues vamos a ser cristianos victoriosos, vamos a vivir la vida abundante que el Señor ha diseñado para cada una de nuestras vidas. Como inició comunicando el pastor Huáscar, hoy iniciamos una explicación acerca del libro a los Efesios. Es una carta que el apóstol Pablo escribe a una iglesia que se encontraba en Éfeso. Y para el día de hoy vamos a tener específicamente lo que es la introducción de contenido de esta epístola, que podemos ver a través de ella, cuáles son esos mensajes centrales que el apóstol quiere hoy transmitir a la iglesia a través de esta enseñanza. Hay una verdad que siempre repito y me llena mucho espiritualmente, porque en esta carta se encuentra una declaración importante en el versículo número 3, iniciando, donde el apóstol Pablo dice, da esa gloria, esa honra. Dios bendice el nombre de Dios, bendice al Padre, bendice a Jesucristo, y dice, porque Él nos bendijo con toda bendición espiritual. El Señor ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Y dice, en los lugares celestiales en Cristo Jesús. O sea que nosotros estamos completamente bendecidos por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y de eso se trata esta carta a los Efesios, que hoy abrimos un espacio para dedicarla a la iglesia de Cristo.
Desde el inicio se identifica que esta carta fue escrita por el apóstol Pablo. Él la escribió en algún momento en su encarcelamiento en Roma. Recordemos que a raíz de su conversión, él inicia todo lo que es una, una gran campaña de evangelización y proclamación del evangelio, y esto le trae mucha persecución, y en varias ocasiones estuvo encarcelado, pero como él mismo decía, aunque él estaba tras las rejas, estaba encarcelado, la palabra de Dios no estaba encarcelada, y desde allí él continuaba enviando mensajes a las iglesias. Entonces, en el momento que escribe esta carta, entre el año 60 y 62 después de Cristo, Pablo se dirige a las iglesias que están en la provincia de Asia para recordarle específicamente su nueva identidad en Cristo. Éfeso era la capital de la provincia, era una ciudad sumamente importante que estaba como el centro mundial de adoración a ídolos en el Imperio Romano. Era una ciudad muy importante, pero estaban enfocados hacia la adoración a los ídolos. Era un imán para todo lo que era la inmoralidad sexual, la corrupción, para cualquier tipo de búsqueda de placer y corrupción. Esta ciudad estaba abierta. Al mismo tiempo, había mucha filosofía impía, había mucho ocultismo espiritual, y todo esto competía con la atención y de la nueva iglesia, de la creciente iglesia. Entonces, por eso Pablo hace hincapié, es bastante reiterativo en recordar a la iglesia de Cristo su posición y su identidad en Cristo Jesús, que a pesar del contexto en el que estaban viviendo, de mucha corrupción, de mucha inmoralidad, de todo enfocado en la idolatría, en el comercio, en el tener, era que esos nuevos creyentes, a pesar de ese entorno, supieran que ellos tenían una ciudadanía superior y que podían en medio de ese contexto mantener una relación sana con Dios. Entonces Pablo quería que pensaran de sí mismo como personas unidas a Cristo, un pueblo con una nueva identidad que era drásticamente distinta a todo lo que ellos habían vivido anteriormente. Adicionalmente, se cree que esta carta fue una circular para todas las iglesias, incluso para la iglesia de los colosenses. Entonces, y que Pablo la escribió, como decía anteriormente, cuando él estaba en prisión. Y este era el contexto en el que estaba la iglesia, no algo diferente al día de hoy. Estamos rodeados de muchas situaciones que van en contra de los principios espirituales que Dios ha establecido para su iglesia. Y por eso esa enseñanza el día de hoy es tan fresca como hace más de 2000 años que el apóstol Pablo lo envió a la iglesia. Hoy a la iglesia actual se le envía ese mensaje de que recordemos que estamos unidos a Cristo, que tenemos una nueva identidad y que esa identidad en Cristo es un contraste total con todo lo que se está viviendo en el mundo idólatra, perverso, inmoral, y que busca en las tinieblas cómo satisfacer todo lo que son sus necesidades. Entonces, la carta reafirma la naturaleza de la iglesia, explica qué significa ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es ese significado? Pone de manifiesto que la importancia de la unidad, el uso de los dones espirituales. Pablo se propone fortalecer la fe de la congregación de Efeso y procura que tomen conciencia de la lucha contra los ataques del maligno, los cuales se deben combatir con armas espirituales. Cuando él le dice, porque nuestra lucha no son carnales, sino que son poderosas en Dios y que son para la destrucción, y que nuestras armas no son carnales, sino que son espirituales. Los temas que desarrolla describen el propósito eterno de Dios para su pueblo, para su iglesia. Cristo como cabeza de la iglesia, como el centro de todas las cosas, en lo que
establece esta carta. La salvación por medio de la gracia, que es un don, un regalo de Dios. La salvación como regalo de Dios. La conducta del creyente, cómo debe haber una armonía entre Cristo como cabeza que dirige ese cuerpo y ese cuerpo, esa conducta, esa manera de responder a las órdenes de la cabeza y la iglesia en la unidad con el Señor. Entonces, son esos mensajes centrales. El objeto principal del apóstol Pablo es asentar las bases de la nueva forma de adoración a Dios. Recordemos que esta ciudad estaba inmersa en un centro mundial de adoración a los ídolos. Ellos tenían ya una práctica de adoración pagana. Ellos estaban rodeados de todas estas situaciones que iban en contra de lo que Dios quiere para su iglesia y vienen saliendo de estos espacios. Entonces el apóstol Pablo ahora le quiere enseñar que hay una nueva forma de adoración y quiere definir la meta, la causa, la meta y el fin de la iglesia de los fieles en Cristo. Él habla a los efesios como un prototipo de lo que es la iglesia universal. Por eso digo que este mensaje, aunque tiene más de 1000 años, es actual para hoy, para usted hoy que es la iglesia. Ningún libro es más importante en todo el Nuevo Testamento en cuanto a desarrollar un carácter conforme a nuestra verdadera unión en Cristo. Efeso guarda esa importancia porque manifiesta cómo un creyente puede desarrollar su carácter conforme a la unión con Cristo Jesús. Nos habla de identidad, nos habla de conducta, nos habla de relación y nos habla de una vida de acuerdo a los propósitos de Dios para nosotros. El carácter del asunto de la carta de Pablo a los Efesios es diferente en comparación a muchas otras cartas que él escribió en el Nuevo Testamento. Efesios no fue escrita tanto como para hablar de los problemas de la iglesia. No sé si ustedes han escuchado cómo en otras cartas Pablo habla puntualmente de situaciones que se están viviendo y empieza una especie de corrección e indicaciones de cosas que se deberían cambiar en el diario vivir de la iglesia. En este caso, no está hablando de problema en particular. Fue escrita para explicar algunos de los grandes temas de la doctrina cristiana, los temas principales de la doctrina cristiana. Por eso insisto en que este tema es un tema para el día de hoy. Es para usted hoy que es la iglesia de Cristo. Esta epístola no tiene ningún tipo de represión, solamente se le está dando un seguimiento doctrinal a esta iglesia. Él declara en los términos más plenos los consejos de Dios acerca de los santos, acerca de la presente dispensación de la gracia, que es la que estamos viviendo, su presente bendición espiritual en los lugares celestiales, la posición del creyente en Cristo Jesús. Como dice, estamos sentados en lugares celestiales. Entonces, no hay nada de represión ni reprensión para la iglesia. Le está diciendo que vean claramente cuáles son las consecuencias, cuáles son los resultados, cuáles son los beneficios de la dispensación de la gracia, que nosotros tenemos bendiciones espirituales en Cristo Jesús y que estamos sentados en lugares celestiales. La razón por la que el apóstol Pablo, la razón principal por la que el apóstol Pablo escribe este libro es porque existía una división en el libro de los Efesios entre los judíos y los otros creyentes que no eran de procedencia judía. Entonces los judíos querían imponer a otras nacionalidades el cumplimiento de la ley para la salvación. Todo lo que ellos venían cumpliendo para la salvación, para esa relación con Dios del judaísmo, querían inculcárselo a los creyentes que no eran judíos. No estaban entendiendo
que esa idea ya no existía más en Cristo Jesús, que cuando vino Cristo Jesús, que es el cumplimiento de la ley, ahora había que identificarse con Cristo y empezar a ser parte de esa iglesia unido a Cristo y siguiendo el mensaje de la cruz. Pablo convirtió a Efeso en un centro de evangelización por varios años. Lo vemos en Hechos 19:10, que dice que él continuó por espacio de 2 años, de manera que todo lo que habitaban en Asia, judíos, griegos, oyeran la palabra del Señor. Entonces, a pesar de que en algunas ocasiones estaba en prisión y iba de una ciudad a otra, Pablo tenía en este lugar un centro de evangelización para estar enviando las instrucciones, las bases doctrinales para cada una de las iglesias. Se presentan varias figuras de la iglesia en este libro. La iglesia como un cuerpo, la iglesia como templo, la iglesia como un ministerio, la iglesia como la novia, la iglesia como un soldado y la iglesia como un hombre nuevo, como una persona nueva, una identidad nueva. La idea principal del libro, como vengo hablando desde el principio, es la unidad. La unidad, ¿por qué Pablo se centra en este tema? Porque recordemos que habían varios grupos. Venían de diferentes ciudades, pero todos estaban abrazando el evangelio. Habían nuevos creyentes llegando y se pretendía que todos estos creyentes abrazaran ahora el mensaje de la cruz y que dejaran de lado todas las diferencias por temas de nacionalidad, por temas religiosos, por temas culturales, y empieza a decirle ahora, somos uno en Cristo Jesús. Diferente a otras cartas, Pablo que escribió con anterioridad y aún después, en esta no se aborda ningún tema que tenga que ver con un error, con herejía. Les escribió específicamente para que puedan expandir sus horizontes, para que pudieran entender mejor las dimensiones del propósito eterno y la gracia de Dios, para que pudiesen apreciar las grandes metas que Dios tenía para la iglesia, que no estuvieran solamente enfocados en lo establecido en el judaísmo, en lo que ellos habían aprendido en su contexto, sino que en Dios la experiencia iba más allá, que en Dios ellos necesitaban entender esa unidad y que Dios tenía grandes propósitos para su iglesia. Entonces, la carta se abre como una consecuencia a ciertas declaraciones acerca de las bendiciones de Dios, las cuales están intercaladas con una variedad de expresiones que resaltan la sabiduría, el propósito y la provisión de Dios. Que nosotros tenemos la mente de Cristo, que nosotros en Cristo tenemos un propósito de vida, que no andamos dando pasos inciertos, sino que vamos dando pasos firmes en el propósito eterno que nos da su favor y su gracia y la provisión de Dios, que tenemos una completa dependencia en Dios y no en las circunstancias y no en nuestro contexto. Entonces, vemos específicamente en esta carta que hace un esquema temático. En capítulo 1, Pablo inicia presentándose y dando los saludos. Luego, en la parte número 2, el propósito divino, la gloria y liderazgo de Cristo, cogiendo a Cristo como cabeza. La oración para que los cristianos puedan entender el propósito y el poder de Dios en su vida. Los pasos que debe llevar o tener o realizar un creyente para lograr el cumplimiento del propósito de Dios. Cada uno de estos temas se encuentran inmersos en estos capítulos. Es una epístola súper breve, solo tiene 6 capítulos, pero tiene una riqueza doctrinaria y espiritual muy profunda que si nosotros la abrazamos y empezamos a caminar por ella, vamos a poder disfrutar de la bendición espiritual de estar satisfecho y completo en los propósitos de Dios para nuestras vidas. La salvación de los individuos por la gracia, la reconciliación entre los judíos y los no judíos a través de la cruz, que ya cuando entramos
a la cruz. Ya no somos uno, no somos dos grupos, sino que, varios grupos, sino que somos unos en Cristo. Entonces empieza a enseñarle que debe haber una reconciliación, la reconciliación entre los grupos, que ya a través de Cristo fuimos unificados, la revelación de la sabiduría de Dios a través de la iglesia, la oración por la experiencia profunda y la plenitud de Dios en nuestras vidas, la forma práctica de poder cumplir el propósito de Dios en la iglesia. Entonces habla de unidad, habla de madurez, habla de una renovación en la vida personal y habla de la diferencia en las relaciones personales. ¿Cómo podemos, como creyentes, a pesar de nuestras diferencias, poder lograr que Cristo sea exaltado en nuestro testimonio, a pesar de que somos diferentes? Porque todos como seres humanos somos diferentes, pero en Cristo se nos da una manera de cómo relacionarnos sin que estas diferencias vayan a poner en riesgo el testimonio y la obra de Cristo en nuestras vidas. Habla de principios, habla de la relación del esposo y la esposa, de los hijos hacia los padres, de la jefatura hacia las personas que trabajan para ellos. Habla de fortaleza en lo que son los conflictos espirituales. Y como conclusión, trae saludos y bendiciones finales. Entonces, es un esquema súper completo de las bases doctrinales del Evangelio de Cristo. Pablo hace énfasis en que hemos sido salvados no solo por para nuestro beneficio personal, sino también para alabar la gloria de Dios. Entonces, dice que fuimos hechos para alabanza y gloria de Dios. Fuimos salvados, fuimos rescatados para alabanza de su gloria. Y la expresión máxima del propósito de Dios en la dispensación del cumplimiento de los tiempos es unir todas las cosas en el universo bajo Cristo. Por eso la importancia de esta carta a los Efesios, donde ¿qué es el deseo de Dios? Que todas las cosas se unan bajo el dominio de Jesucristo. Y parte de todo es la iglesia. Es crucialmente importante que los cristianos podamos entender esto. Y de hecho en Éfeso 1, 15 al 23, Pablo ora para que se dé este entendimiento. Voy a leer específicamente lo que nos dice esta porción bíblica. Por esta causa también, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por nosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, le dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado y las cuales la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sacándole a su diestra y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, la oración de Pablo era que como iglesia pueda ser abierto nuestro entendimiento con sabiduría y con revelación para comprender cuál es el propósito, cuál es la magnitud de esta verdad. Después de el apóstol Pablo explicar lo que son las grandes metas de Dios para la iglesia, procede a
mostrar cuáles son los pasos para ese cumplimiento. Primero, que Dios ha reconciliado al individuo para sí mismo, consigo mismo, a través de la gracia. Entonces, Dios reconcilia a estos individuos salvos en Cristo. Entonces se ha roto toda barrera a través de su muerte. Él ha unido a estas personas, a los salvados, reconciliado a un cuerpo, que es la iglesia. Eso es un ministerio que no se conocía por completo hasta que fue revelado por Pablo. Como individuo, somos reconciliados con Dios y fue hecho por gracia. Y que a través de la muerte de Jesucristo obtuvimos esa reconciliación. Y que esa reconciliación con Dios nos hace parte de su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, anteriormente, el pueblo no tenía esa experiencia de verse como parte de ese cuerpo. Simplemente eran personas que cumplían los rudimentos de la ley, cumplían todo lo que se les decía y ellos obtenían el favor, la bendición de Dios, porque Dios le había puesto una ley que si la cumplían, que si la seguían, le prometía bendición, le prometía cuidado. Pero en este momento, ahora, a través del sacrificio de Jesús, dice, no solamente recibimos bendición, sino que somos parte de ese cuerpo. Entonces, en esta carta, el apóstol Pablo explica la forma más clara, de forma muy clarísima, cuáles son las intenciones de Dios con la iglesia, que será el medio por el cual Él muestre su gran sabiduría a lo que son gobernantes, a lo que son autoridades en los reinos celestiales. Y hay una palabra reiterativa en el mensaje a los Efesios, el reino celestial. Explica que la existencia cristiana no pertenece plenamente o meramente a un plano terrenal. No solamente somos un plano natural. Está hablando de que se recibe el significado de nuestra vida y sentido de nuestra vida desde el cielo, donde Cristo se encuentra exaltado a la diestra de Dios. Entonces, por eso insiste en que puedan poner la mirada en Cristo Jesús. Dice poner la mirada en las cosas de arriba, poner la mirada donde está Cristo sentado. Pongan la mirada en las cosas celestiales, porque hay un mundo en decadencia. Hay unas prácticas decadentes que van en contra del mensaje de la cruz. Y queremos que los creyentes puedan enfocarse en el reino de los cielos, en la gran sabiduría de Dios, en que somos parte de su cuerpo, en que somos parte de su iglesia. La vida diaria, práctica del creyente continúa obrando los propósitos de Dios. El Señor que ascendió, dice, le dio dones a los miembros de su iglesia. ¿Para qué? Para permitirle que puedan ministrarse unos a otros, para promover lo que es la unidad, lo que es la madurez, la unidad de la iglesia bajo el liderazgo de Cristo, bajo el liderazgo de Cristo. Cristo es la cabeza, Cristo es el líder máximo. Entonces, es la enseñanza central. Puesto los ojos en Jesús, sigamos a Cristo. Él fue el que murió, Él fue el que resucitó, Él es el que nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales. Él es el que está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Y dice que nuestra unidad debe estar bajo ese liderazgo. Sí, dice que simboliza esa unidad cuando declara que pone todas las cosas en el cielo y en la tierra bajo el dominio de Jesucristo. La nueva vida de pureza y consideración se encuentra en contraste con las formas antiguas de la vida sin Cristo. Entonces, por eso esos mensajes del apóstol Pablo, para que esta iglesia pudiera dejar de ver todas esas formas antiguas de adoración, todas esas prácticas paganas y empezaran a enfocarse en su vida en Cristo.
Dice, aquellos que son fuertes con el Señor tienen victoria sobre un conflicto espiritual grande, especialmente a través del poder de la oración. Y se enfoca específicamente en el capítulo 6, del versículo 10 al 20, donde empieza a hablar acerca de todas las armas espirituales con las que cuenta el creyente para tener una vida victoriosa y para poder mantenerse firme en esa unidad con Cristo y la iglesia. El carácter de Dios que se muestra en Efesios es la accesibilidad de Dios, la gloria de Dios. El Dios es mostrado como un Dios bondadoso, misericordioso, poderoso, que cumple su promesa. El que nos reconcilió, no que nosotros le buscamos, no que nosotros le pedimos, sino que Él nos alcanzó a nosotros. No que una promesa que nosotros reclamamos y Él nos dio, sino que Él nos otorgó por gracia como un regalo. El Dios sabio, y habla de Cristo, en esa singular relación de Jesús y la iglesia como cuerpo suyo. Cristo es la cabeza de la iglesia, ya que une a los creyentes entre sí y fortalece el cuerpo. Pablo también centra su mensaje en la posición del creyente que está en Cristo. ¿Cuál es nuestra posición en Cristo Jesús? Por eso, la próxima semana estaremos iniciando en el capítulo 1 y queremos que no se pierda cada una de estas enseñanzas importantes, porque son bases doctrinales fundamentales de la gracia, del poder de Dios, de su poder transformador y de que Dios quiere que vivamos de manera que seamos testimonio para todo, de que hemos aprendido la verdadera adoración, hemos aprendido la verdadera relación con Cristo y hemos aprendido la verdadera relación los unos con los otros a través de la cruz, que no es por nuestro mérito, que no es nuestras capacidades, que no son nuestras diferencias, sino que es lo que nos une. La cruz nos da esa unidad y debemos seguir proclamando este mensaje que tenemos salvación por gracia y que debemos por gracia ser considerado, ser asertivo y amable para con nuestros hermanos, que ya no somos diferentes naciones, razas, credo, que solo es uno, es la cruz, es la iglesia y la cabeza de la iglesia es Cristo y Él es nuestro máximo líder y a Él es que hay que ver. La próxima semana la esperamos en este espacio para continuar con la epístola hacia los Efesios. Dios le bendiga abundantemente al pastor Huáscar. Es grato y de gran bendición conocer, y vamos a conocer todos aquí, la particularidad de que nos describen a nosotros como posicionado en Cristo. Nuestra posición está en Cristo Jesús. Es ahí que lo más importante para el Señor, y nos lo dice a través de Pablo, y nosotros conozcamos esto y que estemos en el conocimiento de lo que es la palabra de verdad, lo que la palabra de verdad dice para nosotros como iglesia, como creyente, como cuerpo de Cristo, porque si somos miembros de un cuerpo debemos estar interrelacionados, porque todo lo que afecta a una parte afecta a la otra. Por lo tanto, si usted parte del cuerpo de Cristo y usted está falto del conocimiento de cuál es su posición, entonces ahí nosotros tenemos que buscar la manera de que esta información le llegue a todo el cuerpo de Cristo, a toda la información que se necesita para poder tener una vida fortalecida en la fe, fortalecida en el amor, fortalecida en la abundancia que debe haber en su vida, porque su posición no es una posición de vivir una vida de miseria, sino de vivir una vida de abundante, de bendiciones grandes en Cristo Jesús. Y acuérdese que lo más importante es saber que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Y quién nos fortalece? A través de la palabra, porque la palabra misma es Cristo. Cristo es la palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. La palabra es espíritu, no está muerta, por lo que la palabra que le estamos sirviendo es con el justo
anhelo del corazón de Dios a través del Espíritu Santo revelado a Pablo para que él se lo revelara a los efesios y a nosotros como creyentes, de que estamos en una posición privilegiada, estamos en Cristo Jesús. Él es la cabeza de la iglesia, Él es quien dice de nosotros lo que nosotros somos, y somos lo que Dios dice de nosotros que nosotros somos. Somos su pueblo escogido, somos su linaje, somos su tesoro, somos todas esas cosas hermosas que Dios dice de nosotros que somos, lo somos. Pero estamos todos enterados, por eso es que nosotros llevamos con anhelo y con vehemencia este evangelio de la gracia. La palabra de verdad que le servimos es la doctrina a través de la cual somos ilustrados acerca de cuál es el conocimiento de nuestra posición en Cristo Jesús. Les amamos y les bendecimos, y recuerden que mañana estaremos también tratando el libro de los Hebreos, donde también estamos llevando la palabra de verdad y una enseñanza hermosísima. Vamos a estar trabajando en el capítulo 7, un capítulo glorioso que tiene muchas revelaciones para cada uno de nosotros, y de verdad los abrazamos. Acuérdense siempre de compartir este video, y aparte de eso, de darles a seguir si no le han dado, y invitar a otros que así hagan, para que estos videos semanalmente les sigan saliendo con estas enseñanzas. En nuestra intención no está el que usted sea parte de aquí o de allá. Usted puede seguir siendo lo que es donde está, porque donde usted está, usted es iglesia. Usted es parte de la iglesia de Cristo, no importa donde usted se esté congregando. Lo importante es que usted tenga el conocimiento de la palabra de verdad, porque la palabra de verdad es la que le va a traer esa libertad de la que se habla, que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad te hace libre a través de cuando tú dominas el conocimiento de quién eres y dónde estás y hacia dónde va, quién es tu padre, de dónde tú vienes, quién está contigo en todos tus caminos. Ese es el Cristo de la gloria, ese Cristo que te acompaña, que te selló con el Espíritu Santo como creyente para que éste te llevara y te ayudara en esta jornada, en este mundo de la forma. Hasta que estemos aquí, Cristo venga por su iglesia, vamos a estar fortalecidos y bendecidos. No debemos vivir con pérdidas, debemos vivir con ganancias, y las pérdidas son la falta de conocimiento. Las ganancias son la acumulación de conocimiento acerca de quiénes somos, de acuerdo a lo que Dios dice de nosotros que nosotros somos, y somos el cuerpo de Cristo en Él. Él es nuestra cabeza, Él es quien dirige la iglesia, y por eso le amo y le bendigo, y le doy un abrazo fraterno y unitario a usted y a cada uno de mis hermanos, y a mi hermana Laura le damos un abrazo fraterno, sabiendo que ustedes son nuestros hermanos. Que sea la paz del Señor con ustedes desde ahora y para siempre. Bendiciones, amados. Amén.